Lo primero, y que todos lo sabemos, es que la regulación de la jornada de trabajo en Chile es una regulación muy profusa, hay muchas normas, hay normas destinadas a la jornada ordinaria, aplicable a la generalidad de los trabajadores, están las jornadas especiales, están las jornadas excepcionales. Dentro de las jornadas especiales hay unas reglas específicas para determinados sectores productivos. También el código establece las hipótesis de exclusión de jornada ordinaria, la reglamentación de la jornada extraordinaria, hipótesis de jornada prolongada, la regulación de la jornada parcial, etc. Eh, Doy cuenta de esto para notar de que esta es una de las materias donde uno advierte claramente el escaso desarrollo de la negociación colectiva y de la regulación entre los actores sociales. En muchos otros países, estas temáticas tan específicas de las jornadas especiales, excepcionales, que no se adaptan a las reglas generales, situaciones especiales, etcétera, es abordada desde la negociación. Caso chileno, como tenemos las normas que tenemos y un escaso desarrollo y entendimiento de lo que se puede hacer a través de la negociación colectiva, esto es tarea del legislador. Y esto también se vio en lo que fue el proceso de tramitación de la ley de la denominada ley de las 40 horas. Me tocó además hacer un informe durante el proceso de tramitación legislativa, participar en las mesas de diálogo, y ahí se veía cómo hasta el detalle más mínimo había que dar cuenta en la ley para efectos de la regulación. Dentro de esto, los aspectos más relevantes de nuestro sistema de jornada es el establecimiento de límites, por supuesto. Límites en relación al tiempo máximo de duración de la jornada y también en relación a la fijeza. Usualmente, cuando uno se refiere a la jornada de trabajo, solamente nos referimos a la duración máxima como una de las conquistas de la clase trabajadora. No debemos olvidar que esta es una de las primeras demandas del movimiento sindical, una de las primeras preocupaciones en el ámbito de las normas internacionales del trabajo, etc. Y nos centramos en esa cuestión de que tiene que haber una duración razonable de la jornada y por lo tanto una limitación de la misma. Pero otra de las grandes conquistas del movimiento sindical en relación a la jornada es la fijeza, porque la fijeza nos permite tener certeza de cuál es el bloque horario en el cual yo voy a tener que prestar los servicios contratados y bajo el cual voy a estar sujeto al poder de dirección del empleador. Con la ley 21.561 eso se altera. Y yo, desde mi perspectiva, yo creo que uno de los puntos más críticos es precisamente el haber tocado esa conquista clave de la clase trabajadora que es la jornada fija. ¿Por qué? Porque ahora nuestro sistema de jornada ordinaria, que esto también es otro punto relevante, jornada ordinaria, como les decía al inicio, es el sistema aplicable a la generalidad de las personas trabajadoras, que antes eran todavía siguen siendo, porque la entrada en vigencia de la ley es gradual, pero 45 horas semanales. Eso se altera y se introduce al régimen de jornada ordinaria, la jornada fija y la jornada flexible. Y dentro de la jornada flexible está esta incerteza, el hecho de que yo ya no necesariamente voy a tener claridad de que voy a trabajar de lunes a viernes desde las 9 a las 6 de la tarde, sino que pueden haber diferentes distribuciones, alternativas de distribución de la jornada diaria y semanal que lo impone el empleador y que por lo tanto va a ir variando esa jornada y ya no va a ser posible el poder planificar nuestras vidas luego del trabajo, o va a ser muy difícil. Lo podemos poner también, también en esos temas. Entonces, el esquema general que nos propone, la primera foto que debemos sacar para entender esta reforma es, en el sistema de jornada ordinaria, vamos a tener la regla de la jornada fija, que serían las 40 horas semanales, y en eso la única variación es, se reduce en 5 horas a la semana, y el sistema de jornada flexible, que también puede ser aplicable a la generalidad de los trabajadores, donde estas 40 horas el cómputo ya no va a ser semanal, sino que va a ser en un ciclo de hasta 4 semanas, y en ese ciclo de 4 semanas lo relevante es que el promedio me dé estas 40 horas. Nos vamos a centrar entonces en las reglas de jornada ordinaria flexible, que son los cambios relevantes. Primero,
los ciclos donde se pueden promediar la jornada máxima, que sería ahora de 40 horas, puede ser de hasta 4 semanas, y esto hay un debate porque la terminología que se quería utilizar era la mensualización. Finalmente quedó esto de la idea de ciclos de hasta 4 semanas, que realmente es lo mismo que decir mensualización de la jornada. ¿Cómo opera este sistema de jornada flexible? Puede, y acá es otro flanco débil de la ley, es que la posibilidad de tener una jornada flexible se abre la puerta a que sea a través del pacto individual. Puede ser por medio de un pacto individual o un pacto colectivo. Y esto también fue grave el que se haya introducido así, porque, claro, muchas veces en el debate, cuando se escuchaban a expositores, muchos, sobre todo desde el sector empresarial, asesores de la SOFOFA y de otros organismos, daban cuenta de que en derecho comparado las jornadas son flexibles. Y eso es efectivo, pero esa flexibilidad viene desde la negociación colectiva, no desde el pacto individual. Entonces, en el caso chileno, introducimos esta flexibilidad al régimen general a través del pacto individual, sabiendo que la relación laboral es asimétrica y que por lo tanto, más que pacto, esta va a ser una imposición del empleador. O sea, el empleador cuando contrata de antemano va a decir, yo te contrato bajo el sistema de jornada flexible y si tú quieres lo aceptas y si no, habrán más trabajadores esperando ahí por esta oferta de trabajo. Cuando la flexibilidad se impone vía, entre comillas, pacto individual, lo que va a ocurrir entonces es que en estos ciclos de hasta 4 semanas, el empleador puede jugar con lo que se denomina semanas con jornadas laborales más prolongadas versus semanas con menores jornadas. Lo importante es que en el promedio te dé las 40 horas. Se establecen algunos límites. Uno de ellos es la jornada máxima que se puede establecer es las 45 horas. Esta jornada máxima no se puede extender más de 2 semanas continuas en el ciclo y en el caso que se pacte jornada extraordinaria, la suma de la jornada ordinaria más la extraordinaria no puede superar las 52 horas. Esto implica que si estamos en una jornada, en una semana con jornada máxima de 45 horas, solo se podrán pactar hasta 7 horas para llegar a este límite de las 52. Pero cuando estás en una jornada menor, puedes llegar hasta las 12 horas máxima semanal y con eso también entonces tienes una jornada aumentada con la combinación de la jornada extraordinaria. Y también se establece que dentro de esta flexibilidad, la flexibilidad no es solo jugar en estas 4 semanas con distintas distribuciones de jornada semanal, sino que también esta flexibilidad viene dada porque el empleador puede establecer diferentes alternativas de la distribución de la jornada diaria y semanal, que es lo que yo les comentaba que desde mi perspectiva y también desde mi experiencia como trabajadora, yo diría eso es uno de los puntos más sensibles que incorpora la ley 21.561. La otra vía para la incorporación de la flexibilidad es el pacto colectivo, que más o menos sigue la misma lógica en cuanto a los límites, pero es una jornada máxima aumentada, puede llegar hasta 52 horas. Lo que vamos a hacer ahora, a partir entonces de este esquema general, algo antes. Dentro de este esquema general también la ley 21.561 en cuanto a la distribución de la jornada. Ustedes saben que actualmente las 45 horas semanales deben distribuirse en no más de 6 ni menos de 5 días. Eso también lo cambia la ley 21.561 diciendo que esa jornada podrá distribuirse en no más de 6 días ni menos de 4, incorporándose esta idea de la jornada 4 por 3, 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Eso también está dentro de este esquema general. Entonces ahora la idea es ir viendo ciertos problemas que en algunos casos son además retrocesos. Lo primero, ya se los decía, el haber incorporado en la jornada flexible a través del pacto individual, más que pacto o acuerdo, esto va a ser una imposición, y esta flexibilidad, esta lógica de la flexibilidad, vamos a ver que opera solo para resguardar intereses o para que las empresas tengan una mayor gestión en cuanto a la jornada de sus trabajadores. El trabajador no va a tener opción de acomodar
jornada para velar por sus intereses o por sus necesidades concretas, por ejemplo, eventuales necesidades de cuidado de otras personas. Segundo punto, esta idea de la falta de certeza. El empleador va a poder establecer entonces diferentes alternativas de distribución de la jornada diaria y semanal. Su obligación solamente es dar aviso con una semana de antelación respecto de la alternativa que se va a ocupar para el ciclo siguiente. Por lo tanto, yo solo voy a tener una semana para conocer cómo va a estar distribuida mi jornada en las 4 semanas siguientes, tanto en la duración semanal como en la distribución diaria. Y eso sin duda va a afectar. Una de las cosas más sensibles es que la ley 21.561, dentro de como de sus objetivos, fundamentos, estaba la idea de, primero, tener mayor soberanía sobre nuestro tiempo libre y segundo, el poder generar espacios para una mayor y mejor conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Pero con esta regla de que pueden haber diferentes alternativas de distribución diaria y semanal de las horas de trabajo, eso la verdad se desvanece, esos objetivos pueden llegar a ser letra muerta, porque, por ejemplo, si uno dentro de sus responsabilidades de cuidado tiene que ir a buscar a los hijos al colegio, probablemente cuando se me notifique una jornada donde se me altera y tengo jornadas de tarde, no voy a poder tener esa planificación. Y así con muchas otras cosas de nuestra vida diaria. Así que vamos a estudiar, por ejemplo, no voy a poder planificar estudios porque eventualmente mi jornada laboral pudiera coincidir con las horas de estudio. Otro punto también que es relevante y que poco se habla es el tema de cómo las empresas están distribuyendo la carga de trabajo. Cuando a una persona se le da una carga de trabajo, esa carga de trabajo debe ser razonable y de alguna manera proporcional a la jornada. Si ahora vamos a tener este sistema flexible, donde algunas semanas voy a tener mayor jornada y otras menor jornada, para efectos de la distribución de la carga de trabajo eso va a ser súper relevante, porque si a la larga yo voy a tener el mismo trabajo todas las semanas, y esta semana en que mi jornada va a ser de 30, 25 horas, tengo que responder a la misma carga, va a ser inviable. Y eso va a generar o la necesidad de horas extraordinarias, y va a ser una vía como para escapar de la reducción de jornada, o la figura de la autoexplotación. Yo voy a ver que la jornada no me está alcanzando para hacer lo que me están pidiendo. Estamos en una situación, obviamente, donde el empleo no es abundante, no es que uno pueda llegar y cambiarse de trabajo, y las personas, con tal de conservar sus fuentes de empleo, sus fuentes de ingreso, van a llevarse trabajo para la casa, quedarse más tiempo, sin que eso necesariamente compute como jornada extraordinaria. Entonces también ahí hay un tema que no fue pensado y que no se abordó. Otra problemática es la siguiente. Cuando yo les comenté los límites que establece el legislador en esta flexibilidad, principalmente el límite de va a haber una jornada máxima, que en el pacto individual van a ser 45 horas y en el pacto colectivo van a ser 52, se establece posteriormente que esas jornadas máximas no van a poder extenderse en más de 2 semanas en el ciclo. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que la regla no sea las jornadas máximas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el límite se establece en el ciclo. Entonces un empleador pudiera decir, mira, y ahí está, hay un ejemplo, en el ciclo 1, las 2 últimas semanas van a ser de jornada extendida, en el caso del pacto individual, 45 horas, y luego, cuando iniciemos el ciclo 2, esas 2 primeras semanas del ciclo 2 también van a ser de jornada extendida. Ahí se está cumpliendo lo que dice expresamente el legislador, pero vas a tener 4 semanas con jornada extendida, que en el caso del pacto colectivo serían 4 semanas consecutivas de 52 horas. Yo espero que esto lo solucione de alguna manera el dictamen, que se supone que iba a salir ya hace bastante tiempo y aún no sale. Pero creo que esto es uno de los puntos un punto muy problemático
donde lo que debió haber hecho el legislador más bien es haber dicho que el límite es que las jornadas máximas no pueden tener una duración de 2 semanas, pero no circunscribirlo al ciclo, porque basta con que yo cree un nuevo ciclo y continúe con esas jornadas máximas. Luego también otro aspecto crítico fue la errática forma en que se incorpora al actor sindical. Y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Quizás algunos de ustedes han ido ya a charlas informativas desde el ministerio, donde se anuncia, de hecho creo que también fue publicada en una columna, en alguna columna cuando se firmó y se publicó la ley de las 40 horas, que se decía, esta ley establece la titularidad sindical, porque solo a través del sindicato se va a poder generar este pacto colectivo y jornada más extendida de hasta 52 horas. El tema está en que hay un problema de entendimiento en relación con esa idea de que a través de esta ley se estaría fortaleciendo al actor sindical. Primero, porque cuando se está en el ámbito, en el plano del pacto individual, y eventualmente hay trabajadores sindicalizados, lo que exige la ley es que haya un acuerdo previo de la organización sindical. Simplemente eso. Si se hubiese querido fortalecer al sindicato, cada vez que hubiese un trabajador sindicalizado, la ley lo que debe haber dicho es, aquí solamente puede operar el pacto colectivo. No puede haber pacto individual si estamos hablando de trabajadores sindicalizados. Pero, como les digo, la ley opta por simplemente requerir el acuerdo previo de la organización sindical. Luego, cuando ya vamos al ámbito del pacto colectivo, este pacto colectivo o esta forma de incorporar la flexibilidad, el legislador dice puede ser a través de la negociación colectiva o a través del pacto directo con el sindicato. Entonces aquí se nos vuelve a generar un problema. ¿Qué es esto de pacto directo con el sindicato? Si eventualmente se usa esta figura, ¿habrá derecho de huelga? ¿Posibilidad de ir a la huelga para alcanzar un acuerdo razonable en materia de jornada flexible o no? Y también, obviamente, está la problemática de la eventual creación de sindicatos amarillos por parte de las empresas para poder así generar este acuerdo de flexibilidad de jornada para alcanzar hasta una jornada de 52 horas semanales. Entonces ahí también hay otra problemática. Si el objetivo realmente era fortalecer al sindicato, primero, lo más relevante es las vías de flexibilidad solo debieron haber sido a través de la negociación colectiva, y segundo, era también indispensable pensar en que había que reformar el sistema de negociación colectiva, no como el que tenemos hoy, atomizado y con falta de poder negociador. Por otro lado, uno de los grandes problemas que se pudieran enfrentar al momento de implementar las 40 horas y sobre todo de que estas 40 horas sean realmente efectivas es haber atajado las vías que posiblemente pueden ocupar las empresas para escapar de la reducción de jornada. Por un lado, las horas extraordinarias y por otro lado, que quizás el aspecto más relevante, son los trabajadores excluidos de jornada. Si bien la reforma, la ley 21.561, establece, acota las hipótesis de exclusión de jornada que estaban en el artículo 22, inciso segundo y siguientes, lo cierto es que elimina las causales o las hipótesis que eran marginales. Y que a esto me refiero con que poco utilizadas. Realmente las hipótesis de exclusión que más se utiliza es trabajadores sin fiscalización superior inmediata o gerentes, administradores, porque muchas veces por el solo hecho de llamarte jefe de algo, se entiende entonces que tú tienes estas potestades de administración y estás excluido de jornada, pero realmente no eres jefe de nada o no tienes reales facultades de administración. Entonces, a través de esas dos hipótesis es donde más se encuadra esta exclusión de jornada. Y fíjense que me ha tocado ver varios nuevos contratos de trabajo este año, aún no entra en vigencia la ley, donde desde ya están sujetando a las personas a
el artículo 22, inciso segundo. Ahora, ¿qué es lo que se dice de la otra parte? Eliminamos ciertas hipótesis, pero además la hipótesis de trabajar sin fiscalización superior inmediata la hemos restringido solamente en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Pero la verdad es que eso es solamente un juego de palabras, no es que esta hipótesis se vea fuertemente limitada. Hubo durante la tramitación una propuesta de eh, dejar esta hipótesis a la inversa, me explico un poco. La idea era eliminarla y que solo cuando el empleador no tuviera forma de fiscalización, y esto principalmente pensando en la incorporación de las TICs que permiten un mayor control empresarial, un mayor control de la prestación laborativa, entonces la idea era que esta hipótesis debiera desaparecer y solo en el caso que el empleador probara que no tiene forma de fiscalización alguna respecto de trabajadores, pudiera solicitar estar excluido, que ese trabajador estuviera excluido de la limitación de jornada. Por otro lado, también desde la otra cara de la moneda se dice, pero aparte esto lo hemos mejorado porque ahora hay un mecanismo específico de denuncia. Pero la verdad es que antes siempre se pudo haber, era una materia denunciable el que esa hipótesis estuviera mal ocupada, que hubiesen trabajadores excluidos de jornada, pero que tienen fiscalización superior o que no son cargos de jefatura, etcétera. Eso siempre pudo haber sido denunciado e incluso era fiscalizado de oficio. El tema ahora, esta es una tesis que sostiene el profesor Toledo, es que cómo queda la norma, de alguna manera deja fuera las opciones de fiscalización de oficio y esta materia solo puede ser conocida previa denuncia. Entonces, incluso quedaríamos peor de lo que estaba antes en relación con la posibilidad de hacer esta denuncia. La ley también incorpora una novedad que no es tanta novedad, porque antes de la ley también pudiera establecerse bandas horarias, muchas empresas la tenían, el sector público también lo tiene, esta idea de que se establezca un margen de ingreso al trabajo, un margen horario de ingreso, Mañana, y que dependiendo de la hora que tú ingreses va a ser tu hora de salida. Y esto siempre en las empresas que se utilizaba favorecía mucho a los trabajadores, hombres y mujeres, que tenían que ir a dejar a sus hijos al colegio, entonces así podían acomodar el ir a dejar a los niños y luego llegar a su trabajo. Pero ahora se establece como un derecho, pero es un derecho relativo, porque eventualmente, primero, está circunscrito a la naturaleza de los servicios, en la medida en que la naturaleza de los servicios permita esta flexibilidad en el ingreso, puede ser un derecho y eso genera entonces que realmente quede más bien entregada a, primero, el tipo de trabajo que uno tenga, y eventualmente puede ser una medida elitista, solo determinadas mujeres con determinadas características en sus puestos de trabajo pudieran optar a estas bandas horarias, mujeres u hombres, y segundo, el hecho de que eventualmente la empresa pudiera objetar y decir, mire, la labor que usted tiene es de atención de público, no podemos fijar una franja, una banda horaria de ingreso. Por otro lado, los titulares de este derecho son trabajadores, madres y padres de niños y niñas de hasta 12 años y las personas que tengan cuidado personal de niños y niñas de hasta 12 años. Entonces, hay una visión restringida de lo que son las labores de cuidado, no se extiende a familiares con dependencia, familiares en situación de discapacidad o familiares adultos mayores, etc. Lo otro que también es relevante es que en la hipótesis de que ambos padres sean trabajadores, se replica esta idea de un derecho preferente para la mujer y que por lo tanto la mujer es la que principalmente debe abocarse a estas responsabilidades de cuidado, porque en caso de que ambos sean trabajadores, a elección de la madre, cualquiera de ellos podrá hacer uso de estas bandas horarias. Entonces ahí se dice mucho de que este proyecto incorpora la corresponsabilidad, pero realmente esta no es una figura de corresponsabilidad, sino que sigue siendo una figura donde es la mujer la que asume estos roles de cuidado prioritariamente y que eventualmente solo a su elección puede decirle al padre que haga uso de
de este derecho a las bandas horarias. Otro aspecto que también incorpora la ley es la compensación en días adicionales de feriado en caso de horas extraordinarias. Y acá también, claro, antes igual se podía pactar que voy a trabajar horas extraordinarias y lo que yo realmente quiero es más días de vacaciones o algún día de permiso, etc. Ahora está como un supuesto derecho, pero también aquí otra crítica que se formuló mucho también desde el lado sindical es las personas que hacen horas extras lo que quieren es que le paguen. Lo hacen porque sus sueldos son muy bajos. Entonces también ahí hay un debate respecto de si esta fue o no una medida acertada. Y ya para finalizar, la verdad de que la reducción de la jornada era necesaria, sí, era necesaria. Tenemos una de las jornadas, si uno ve a nivel comparado, los países de la OCDE, una jornada bastante extendida, de 45 horas. Si lo vemos desde la perspectiva de los convenios, no estábamos ajustados al convenio número 47 de la OIT, que fija el principio de las 40 horas, y claramente eso, si uno lo mira desde esa perspectiva, es algo bueno, es algo positivo. El problema es cómo se llegan a estas 40 horas, que esta introducción de la flexibilidad va a ser un punto sin duda muy, muy conflictivo en la implementación de la ley, sobre todo lo que les comentaba de la incerteza que va a generar este sistema de jornada flexible. Otro problema que también, o más que problema, un aspecto que debió haber sido abordado en la ley para que efectivamente esta reducción de jornada nos diera esta soberanía sobre el tiempo. Falta la regulación del derecho a la desconexión con alcance universal, no solamente privativo de los trabajadores que están trabajando por medios tecnológicos o el teletrabajo o a través de plataformas digitales, sino que con alcance universal, porque precisamente en todos aquellos casos, por ejemplo, de la jornada 4x3, donde vamos a tener mayor descanso, era necesario reforzar la protección o más bien que ese descanso sea realmente efectivo con este derecho a la desconexión que persigue precisamente que, no obstante que a través de dispositivos tecnológicos uno puede seguir vinculado al trabajo, hubiese una real desconexión o corte con nuestros trabajos. Entonces, la jornada 4x3 genera ese riesgo, las semanas de jornada disminuida también genera un riesgo para el derecho al descanso, sobre todo si no hay un análisis respecto de la carga de trabajo. Y por otro lado, también falta esta idea, estas políticas de sensibilización tanto a las empresas como a las propias personas trabajadoras respecto tan, de la desconexión por un lado y también respecto de la organización y la carga de trabajo por otro. Y finalmente, el que si vamos a hablar de corresponsabilidad, efectivamente, la corresponsabilidad supone que igualitariamente mujeres y hombres asumen las responsabilidades de cuidado y no solo desde un punto de vista prioritario de la mujer. Hasta ahí llego para eventualmente ver preguntas, comentarios que puedan tener los asistentes. Muchas gracias, Carla, por la buena síntesis crítica de la ley. La verdad es que hay muchas preguntas, así que te las voy a estoy tratando de sistematizarlas, digamos, lo mejor que puedo. Y muy buenas preguntas en general. Como te digo, hay varias inquietudes. Una inquietud general es si esta ley se va a aplicar a los profesores del estatuto docente y también a las personas, los auxiliares, digamos, educativos de la 19.464. No sé si ustedes ahí lo vieron ese tema cuando trabajaron el texto. A ver, el sector público no está incorporado en la ley. Entonces, en estricto rigor, personal sujeto al estatuto docente no aplicaría. Y eso también quedó súper claro en el debate. El personal asistente de la educación, claro, ahí hay que hacer la distinción, porque estamos en un tránsito de modelo aún, entonces los que están aún bajo las corporaciones municipales o bajo los DAEM, eventualmente yo creo que sí
se puede gatillar el debate de que a ellos debiera aplicarse la reducción de jornada, porque hay una remisión directa al Código del Trabajo en la ley 19.464, si no me acuerdo el número de la ley. Pero quienes están en los servicios locales de educación, ahí no, porque eso es sector público y la ley no se extendió al sector público. Hay una mesa de negociación para debatir que las 40 horas también lleguen al sector público, pero eso todavía está en el debate, no es ley. Con el colegio que aplica estatuto docente subvencionado, particular subvencionado. Yo estuve mirando la ley mientras tú hablabas, en ninguna parte, porque en el fondo esos profesores, si yo mal no recuerdo, tienen como 44 horas, ¿no? Entonces debió haber habido una mención expresa y la ley no la Claro, tiene. no, La la ley no la tiene. Mm, expresión que no aplica tampoco, saliendo del sector público, que no aplica a esos trabajadores, ¿no? ujú. Va a ser un problema, Sí, sí, claro que sí. va a ser un problema. Oye, Carla, preguntan por el plazo de prescripción de este tema de que tú puedes reemplazar o pago horas extras por días libres del artículo 32, inciso cuarto. ¿Cómo operaría el plazo de prescripción? Me imagino los 6 meses del 510, que es Claro. prescripción para las horas extras. No sé cómo lo ves tú eso. O sea, yo creo que la lógica sería los 6 meses desde el momento en que yo hice esa jornada extra, que es como lo mismo, o sea, porque es desde el momento que se devenga y el momento en que yo trabajé esa jornada extra para alcanzar Claro, más días de vacaciones. Yo me pero yo imagino que pienso que la pregunta va en la línea de que tú puedes acordar que te va a tomar días, pero la norma, si mal no recuerdo, dice que si al final pasan un al tiempo, feriado, lo tomas dentro del ciclo o algo así, tú sí. lo tienes que pagar. Entonces como que la prescripción correría desde ahí, no desde antes cuando tú. Desde el momento en que se acuerda que tú lo vas a hacer efectivo. O sea, claro, en el momento que pasa el tiempo y como no tomaste esos días, te los tienen que pagar. Entonces, como que desde ahí debiera empezar, aunque Sí, es pues otro es que, tema claro, yo creo interpretativo que que ha ahí, de tener el dictamen. sí, pues yo creo que ahí se hable otra problemática de que tú puedes tener estas dos visiones, porque la norma de prescripción no se toca. Entonces, Claro, es desde que se devenga. Entonces, ahí va a ser el tema. ¿Y qué vamos a entender cuando se devenga este derecho a que tú compenses esas horas extras por días adicionales de feriado? claro, bueno, ahí el indubio pro operario habrá que Sí, pues debiera aplicarse el indubio properario, sin duda. recurrir un poco a los Sí. principios. Oye, hay una pregunta del artículo 27 de la banda horaria. ¿Cómo se aplica? Yo entiendo o sea, creo entenderla con mis sesgos la pregunta, porque cuando leo esa norma yo no la entiendo bien, porque habla de una banda horaria de 2 horas, pero al final es 1 hora. Claro, es una hora. Entonces como que no entiendo bien la regla. ¿Cómo la vieron Sí, ustedes? es una mala interpretación, ¿no? Yo la leo también de que es una hora, que es que en definitiva yo creo que la redacción o la confusión se genera porque, claro, tú, no sé, si tienes una banda entras entre las 9 y las 10, tú luego vas a poder también tener ese margen al momento de la salida. Entonces yo creo que por eso es que queda como 2 horas, pero realmente es una hora. Es una banda de 1 hora. Claro, Claro, así habría que sí, interpretarlo, digamos, claro. claro, por el texto de la norma. Aquí hay una pregunta más general que te la voy a hacer hacia el final. Hay una pregunta de si en el fondo este tema de los ciclos en 4 semanas eh, se va a aplicar a trabajadores futuros porque imaginamos que el antiguo ya tiene acordado su jornada fija. Pero a mí me parece que no es así. ¿Qué opinas tú? Es que van a ver los anexos de contrato. O sea, le van a Claro. decir, por anexo vamos a hacer modificar, y bueno, ya sabemos lo que implican los anexos. Si usted no lo firma, se va. Ujú. O sea, claro, el trabajador que lleva 10 años con jornada fija, al aplicársele la ley, puede entrar a los ciclos por mutuo En la acuerdo. medida, claro, en Lo la que medida dice en que se modifique eso y la vía para modificarlas es el anexo, que en principio tiene que tener un acuerdo. Por ahí veía una pregunta, o sea, veía un comentario que decía, siempre tiene que haber acuerdo del colaborador, pero es que ese acuerdo en el plano individual realmente es una, cuando uno
habla de que es una imposición, no me estoy refiriendo de que el empleador va a estar con una pistola, sino que la imposición viene dada por el estado de necesidad en que se encuentran muchas personas trabajadoras. Entonces, uno sabe internamente, aunque el empleador no me esté ahí amenazando con la pistola, que si yo no firmo ese anexo para cambiar mi jornada fija flexible, me van a despedir. Y ante Lo que eso yo prefiero firmar el anexo. En el fondo, la ley, como otras leyes laborales, tiene un efecto extraño, en el sentido que hay algunos trabajadores que quizás pueden negociar, pero generalmente son los trabajadores más empoderados que tienen mejor nivel económico. Entonces, Claro, la ley tiene un efecto bifronte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por un lado, sí, puede que funcione en algunos casos, no sé, los profesores universitarios, puede que funcione ese tema, pero mucho trabajador, un porcentaje más del 50%, no tiene ese margen de negociación. Entonces tiene un efecto como dispar al ir, ¿no? A la voluntad individual. Oye, en este mismo, aunque una pregunta más adelante, pero hay una pregunta súper buena, porque claro, se habla de ciclo de 4 semanas, o sea, son 28 días, y después viene de nuevo el ciclo, pero es que los meses tienen 30 días y 31 días. Eh, y claro, febrero tiene 28 y cada cuatro claro. años tiene 29, pero en el fondo, ¿cómo se cuadra ahí? Quedan como días en banda, así. Queda como un... Claro, es que se tienen que, es que los van a hacer, o sea, el cómputo van a ser, va a ser esos 28 días, pues. Termina esas 4 semanas, comienza el tiro el nuevo ciclo. O sea, no va a ser nunca un mes calendario. Claro, no va a ser Sí, no, realmente un mes calendario, sí. no son de meses calendarios. Sí. Ya, ok, ok. Y quizás era problemático el mes calendario justamente por eso. Porque terminaba el ciclo, no sé, un martes y empezaba el otro y los meses tienen distintos... Ahí puede tener una Claro. lógica. Puede ser, sí, puede Hayan ser. hecho ciclos de 4 semanas. Ujú. Y lo mismo que para el cómputo de la indemnización por año de servicio, que se toman 30 días de la última remuneración mensual, porque hay Sí, meses con distintos días. con Entonces distintos así días, claro. queda Como una regla más homologado. fija, claro. Claro, sí. Hay una pregunta del artículo 22: ¿qué va a pasar con los tiempos de traslado para ver clientes? Y después había otra pregunta más adelante: ¿qué va a pasar con los tiempos eh, si hay que viajar a otra parte? Yo por mientras voy a ver porque hay más preguntas. Pero con los traslados, ¿en Fondo, qué? ¿cómo se conjuga el artículo 22 con esta ley de reducción de jornada? Yo entiendo que Es que eso el 22 debe estar inciso dentro de la segundo, pero me jornada. parece que no se Mm. conjuga porque ahí no tienes jornada. Claro, o sea, es que lo que pasa es que ahora ya está excluido la hipótesis de los trabajadores viajantes que se hablaba, ya no es una hipótesis de exclusión de jornada. Entonces, si dentro de mis funciones yo me tengo que trasladar, eso es parte de la jornada. ¿A eso se Ok, refiere la pregunta? No lo sé si se refería a no eso. me queda del todo más claro. Otra pregunta: ¿cuándo se va a aplicar la jornada 4x3 dentro de las normas transitorias de aplicabilidad? Sí, es que, a ver, espera, tendría que revisarlo, pero lo que recuerdo es que todas las empresas que adelantan la reducción de jornada pueden adelantar esa disposición de la jornada 4x3, pero no, Ujú. no recuerdo, yo diría que para el resto es a los 5 años, pero déjame verificarlo. Si quieres, mientras... 8. ¿Y alguna otra pregunta mientras? Aquí hay una pregunta, si quieres, Carla, mira eso. Ujú. Hay otra pregunta interesante en el sentido de que en el mismo ejemplo de tu PowerPoint había algunas semanas con 28 horas, ¿no? Cuando se pacta con el sindicato, entonces puedes tener hasta 52 horas en una Claro, semana. como máximo. Pero ahí la interrogante surge porque en el fondo ese sería un trabajador que es jornada completa. Pero si tú trabajas 28 horas, jornada parcial. Mientras tú ves este tema
de la norma transitoria. Sí, ya lo vi, son Ese al quinto trabajador va año. a seguir siendo, la contesto yo, digamos, el trabajador va a seguir siendo jornada completa, aunque una semana tenga una más baja, porque en el Claro, fondo sí, por supuesto, es es el el promedio. promedio, claro, es el promedio del Sí, sigue ciclo. Ya, siendo jornada completa. dale, Carla, con la, con la, con Sí, la, no, con la- en cuanto a la disposición transitoria de la entrada en vigencia del 4x3 es al quinto año. Y Ya, solo cuando tú adelantas la reducción de jornada, está esta opción de también adelantar la jornada 4x3. ya. Otra pregunta, Carla. ¿Qué pasa con la semana corrida? Eh, si, por ejemplo, vas a poder distribuir en 4 días tu horario. Una buena pregunta. Yo creo que Eh, nadie lo pensó eso. sí, no, nada pensado, yo creo eso, para nada. Eh, bueno, las dos alternativas de interpretación. El decir, bueno, si usted tiene 4 días nomás para producir, porque el tema peliagudo de la semana corrida siempre es cuando tienes un sistema de remuneración mixta y tienes una parte variable, las metas, y eso va a depender de cuántos días yo tengo para producir. Entonces, una alternativa diría, si Uy, está usted embarazada y no, tiene si hartos usted años para estar no embarazada produce lo esa señora. mínimo, disminuye entonces este derecho a la semana corrida, o el principio prooperario, o Mm. interpretarlo bajo el prooperario, que habrá que hacer algún Bueno, es probable que promedio. venga pronto una ley corta que arregle estos saltos, porque en el fondo la norma de semana corrida es bien explícita, ¿no? O sea, como que ahí no la va a poder aplicar si la tienen 4 días, ¿no? Claro, Oye, aquí hay una pregunta, estoy navegando, digamos, porque ha habido muchas preguntas. sí, sí, así me está Eh, explicando igual. ¿Cómo se interpreta esto de sin forma de juicio en el reclamo del 22, en el reclamo que se puede hacer? ¿Cómo Yo se creo que interpreta? como se interpreta actualmente todo lo que se refiere a sin forma de juicio, que es el monitorio. Ujú. O sea, sería como una especie de monitorio. Claro. Dos, dos preguntas que te las voy a conectar. Eh, Primera, ¿cómo se conjuga esta idea? Es una pregunta más general, pero de la flexibilidad en relación a los derechos fundamentales, considerando que el derecho al descanso es un derecho fundamental. ¿Cómo se puede conciliar eh, esta idea? Entonces, el derecho al descanso es un derecho fundamental, pero aquí tenemos una flexibilidad que a veces impide el derecho al descanso. Y esa pregunta te la conecto con otra, de que por qué es tan difícil llegar a acuerdo en estas materias a nivel legislativo. Son preguntas más amplias. Sí, bueno, la pregunta del derecho al descanso es una muy buena pregunta porque, claro, otro aspecto crítico la flexibilidad tiene ese aspecto crítico de la incerteza y de que en definitiva entonces difícilmente yo voy a poder planificar correctamente mi vida luego del trabajo, porque cada vez puede ir variando. La flexibilidad también hay un perjuicio que lo notaron los dirigentes sindicales del retail que fueron durante el proceso de tramitación, de que esta flexibilidad redunda en una mayor gestión del tiempo de trabajo por parte de las empresas y por lo tanto las jornadas o sea, las semanas de mayor jornada probablemente las empresas las van a poner en aquellas semanas donde hay más atención de público, en el caso del retail, más afluencia de público, donde eran habitualmente semanas en las que se tenía que recurrir a la jornada extraordinaria y se pagaban horas extraordinarias, pero ahora como yo puedo jugar con eso, tengo distintas alternativas de distribución, yo puedo entonces establecer que las semanas de mayor jornada son las semanas más álgidas, por ejemplo, antes del Día de la Madre, antes de Navidad, y con eso se ahorra las horas extraordinarias. Y respecto de esta como suerte de colisión entre flexibilidad y derecho al descanso, eh, sin duda, pero el problema es que se establece dentro del régimen general la flexibilidad. Sí, yo creo que ese es el gran problema. No es negarse a la flexibilidad tajantemente. Yo creo que muchos sectores
requieren ciertas dosis de flexibilidad y las reglas generales no son ajustables a su realidad, pero no como un régimen general y no con la vía del pacto individual. Yo creo que ese fue el grave error. Ujú. Y de hecho, como tú señalabas al inicio, en el fondo la flexibilidad la van dando las leyes especiales, ¿no? La ley del contrato de tripulante, Claro, claro, no sé qué, sí, la ley no sé qué, que podría ser una negociación por rama también, si miráramos a la OCDE y genera una mayor flexibilidad, ¿no? Y en sí, cuanto un poco a esta pregunta de por qué es tan difícil ponerse de acuerdo, yo creo que ese es un tema netamente político, porque en el sí, fondo pues político. la ley se tramitó sin mayoría del gobierno. Entonces, en el fondo, eso va a generar que la ratio legis de la ley, hay dos ratio legis, digamos. Ahora, obviamente siempre hay que tratar de llegar a acuerdo también, ¿no? Y este fue el acuerdo al que se llegó. Yo he sido muy crítico, pero trato de dar la explicación, ¿no? Sí, por supuesto, habían tensiones. Claro, Aparte estaba todo el tema de que se había aprobado hace poco el aumento del ingreso mínimo, que fue un aumento histórico en el acuerdo que se llegó, y había mucha presión, pues las empresas, sobre todo las pymes, lo que planteaban es, ya vamos a tener, si bien va a haber apoyo estatal para el ingreso mínimo, está en debate la reforma de pensiones, que eventualmente también iba a haber ahí un, en un aumento de recargo costo. hacia el empleador con el porcentaje de cotización, etcétera. Entonces, había una tensión respecto de que esto no golpeara tan fuerte a las empresas y a la educación que tenían que tener. Y en base a eso, entonces, la, la otra parte decía, si queremos 40 horas, tiene que ser con flexibilidad. Es la única manera. Ujú. Oye, una pregunta interesante, porque siguen llegando preguntas, así que hemos tenido muy buena audiencia. Si un trabajador que está en el 22, exento de jornada por el 22 inciso segundo, pero ahora con la reforma pasa a tener jornada, entonces el empleador llega con el anexo para regularizar la situación. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a firmar el anexo? Si el trabajador no quiere pasar a la jornada con horario, la pregunta sería, ¿qué puede hacer un empleador en ese caso? Porque ahí queda como el empleador incumpliendo. Sí. O sea, yo diría que el empleador ahí automáticamente tiene que, aunque no firme el anexo, decirle que va a tener ahora una jornada. Porque ahí también está el tema de que, un tema ya más que excede esto, el deber de seguridad del empleador. O sea, el cumplimiento de la jornada, que un empleador se preocupe de que si el trabajador sale a las 5 se vaya a las 5, de que no se quede más allá, de que no se lleve trabajo a la casa, ese es un deber que tiene el empleador para resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Si no lo hace, estaría incumpliendo. Entonces, yo creo que ante la negativa de esa persona a sujetarse, a firmar el anexo, debiera eh, el empleador asumir que va a estar sujeto a jornada. Y por otro lado, además, en las normas transitorias, el artículo segundo transitorio también establece que todas las modificaciones en relación a la reducción de la jornada se van a atender automáticamente incorporadas a los contratos. Entonces, eventualmente hay que esperar el dictamen de la ADT, pero yo diría que en base a esa norma transitoria no es necesario ni siquiera hacer el anexo. Claro. Ahora, obviamente, por un tema de ordenación y de Sí, claridad, pues por supuesto. el anexo el empleador, ¿no? Es evidente. Pero claro, como norma laboral de orden público rige in actum y esa norma que tú acabas de mencionar lo precisa. Además, Claro, el yo artículo 2 transitorio lo precisa, que es que se complementando entiende un que poco, incorporados automáticamente. diría que el empleador ahí tiene que ejercer su potestad de mando nomás y decirle al trabajador que tiene que pasar al regular. Porque ocurre que Claro. si el trabajador se arrepienta y demanda al empleador, bueno, el empleador va a estar en falta. O Sí, sea, un sí, argumento claro. para eso que decirle a ese trabajador y que si él después cambiara de opinión, no puede arriesgarse a eso el empleador, digamos, en el fondo. Porque si después, claro, el trabajador no quiere, pero se está incumpliendo una norma y entonces va a estar en falta. Y si tiene, por ejemplo, no sé, estoy pensando así en voz alta, un accidente de trabajo, justamente en el horario que no debiera tener, ahí la responsabilidad del empleador va a ser absoluta, ¿no? Así que el empleador tiene buenos argumentos para tratar de que, o sea, para aplicar incluso el régimen legal
aunque no firme el anexo, y porque además rige de pleno derecho por la norma que tú acabas de leer. Una última pregunta. Déjame ver, porque estoy ya viendo. Bueno, mira. Aquí hay una pregunta, si el sistema 4x3 se puede aplicar desde que existen 40 horas pactadas. O sea, hay que tener primero las 40 horas para aplicar el sistema 4x3 o ya puede Claro, aplicar el si 4x3 se adelanta a la, 40 horas. sí, si las empresas se adelantan, pueden aplicar el 4x3. Ya, o sea, una empresa que va con los plazos que dan las normas transitorias no podría adelantar el 4x3 si No, todavía tiene... sería al 2028. Ok, ok. Bueno, Carla, te agradezco mucho la exposición. Es un tema bastante todavía polémico y estamos a la espera A la espera del dictamen. del Claro, dictamen pues de porque la ahí Dirección del Trabajo. ¿Sí? se pueden Eh, aclarar ahí ciertas cosas o eventualmente quedar con más dudas, no sabemos cómo va a salir. no sabemos cómo va a salir. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes. Ya vamos cerrando, estamos en la hora. Y nada, vamos a continuar el próximo año con este ciclo de charlas de nuestro Magíster de Derecho Laboral. Así que tengan felices fiestas, feliz Navidad y muy buen año Sergio, 2024. un Hola. segundito, no quiero cerrar la sesión sin aprovechar, ahí me estaba saludando Alfredo por el chat, ahí veo a Alfonso Bustamante, muchos exalumnos del programa, siempre es un agrado realmente volver a encontrarnos, saber que se mantienen en contacto, Richard Ramírez ahí también manejando, están apareciendo todos los exalumnos. Siempre es un gusto volver a verlos realmente, que se mantengan conectados, que se mantengan siempre en actualización. Hoy día es un día especial porque además Sergio acaba de retornar de su viaje de profesor visitante en Bristol. Fueron 2 largos meses, lo echábamos mucho de menos y como él señaló, estamos además en pleno proceso de admisión del magíster para el año 2024 y con su ausencia en Bristol, yo he visto recargada mi agenda de muchas entrevistas, así que además estoy muy contenta que ya esté de regreso y que podamos llevar adelante ese trabajo juntos. Agradecer a Carla siempre su generoso conocimiento, su compromiso de tantos años ya con el programa, la ayuda que nos brindó en el proceso de acreditación de nuestro magíster, así es que de verdad, Carla, muchas gracias por tu siempre cariñoso apoyo al programa y la generosidad también en compartir tu conocimiento. Así es que eso, muchas gracias siempre por formar parte de esta comunidad y esperamos retomar, como decía Sergio, nuestras charlas mensuales de distintos e interesantes temas. Bueno, Eso por aprovecho mi de parte. decir para las personas que no han hecho magíster que Carlota, que acaba de hablar, es la directora de Sí. posgrado de la Facultad de Derecho, ¿no? Así que es mi jefa, digamos, y te agradezco toda la ayuda estos meses con las entrevistas y todo. Y No, con mucho cariño. sí, bueno, nada, lamento que me voy pronto de nuevo, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias por todo, que tengan felices fiestas, que estén Que muy estés bien. muy bien, un abrazo.